Comenzamos este bloque directamente desde Buenos Aires, desde el escritorio del doctor Néstor Braidot. Un lujo, Néstor, bienvenido a Versión Vanguardia, otro año. Un placer y un orgullo poder hablar de cada uno de los temas que investigas a través de tus publicaciones, de tus libros, de tus canales, de tus conversaciones, de tus charlas. Gracias a ti, porque además no solamente llevamos bastante tiempo en que nos encontramos cada tanto, pero además hay un aprecio recíproco. Es verdad. De mi parte es muy amplio, muy grande, porque siempre hemos hecho reuniones, entrevistas de muy interesantes temas, con lo cual me apasiona lo que hace. En verdad yo siento mucha admiración como profesional, pero además con la llegada que tenés a través de tu palabra, ¿no? Desde lo gestual, desde la convicción, desde las investigaciones, por supuesto, y desde poder encontrar respuestas a muchos temas que a veces no las encontramos, claro, de una manera, por así llamarlo, práctica o normal, ¿no? Y hablábamos hoy de la física cuántica. ¿Cómo le explicamos a la gente de qué se trata cuando hablamos de cuántica? A ver, primero debo decir algo a raíz de la introducción que has hecho. Yo considero que mi rol en realidad es investigar, pero bajar el nivel de complejidad de los temas que investigo a la comprensión de la gente, y en el segundo plano también a la posibilidad de darle herramientas y ejercicios para la práctica concreta del tema. Yo voy a decir algo que a mí me surgió justamente a partir de haber estudiado desde hace ya 30 años en neurociencias, es decir, el estudio del funcionamiento del cerebro, que a mí me significó encontrar grandes cosas. Por ejemplo, ¿cómo puedo entrenar un cerebro para que sea más inteligente? ¿Cómo puedo entender el comportamiento de una persona y explicarlo? ¿Cómo puedo incidir en un comportamiento? ¿O cómo puedo aplicarlo? Por eso por ahí publiqué neuromanagement, neuromarketing, neuroliderazgo, materiales que de alguna manera sustentaban los descubrimientos de las neurociencias aplicadas a distintos roles profesionales. Pero fuiste vanguardista y por eso estabas en Versión Vanguardia. Esto que hablamos hace muchos años. ¿Qué asociación, no? Pero es que hace muchos años hablar del brain gym, de la gimnasia cerebral, claro, no se sabía de qué estamos hablando. ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos pesitas? Bueno, no. Claro, en aquella época fue justamente cuando empezamos con lo que llamamos entrenamiento cerebral o brain gym. Sí. Lo que ocurre es que en la continuidad de esas investigaciones empezó a aparecer algo que se denominó y se sigue denominando biología cuántica. Es decir, entender el cerebro desde algo más que la neurociencia que veníamos trabajando. Entenderlo desde esa biología cuántica. Y es la razón por la que en aquella época ya empecé a juntar materiales e investigaciones, y por eso esto es una biblioteca de neurociencias aplicadas, 5.000 ejemplares, pero todo este anaquel es de cuántica aplicada. Porque empecé a darle a mi cerebro estimulaciones en los temas cuánticos para empezar a lograr la fusión de la cuántica con las neurociencias, para entender la biología cuántica y comprender de qué manera puedo interpretar de forma superadora el funcionamiento del cerebro. Entonces, lo que hasta ayer decíamos en neurociencias, donde una decisión se explica por el soporte de una red neuronal conectada, y la red neuronal se conecta por estimulaciones, aprendizajes, vivencias, experiencias, empezamos a descubrir que en realidad cuando se activa una red neuronal produce energía. Es decir, el pensamiento que finalmente surge de una red neuronal de tu cerebro produce una energía. ¿Y pero cómo la activo? Y ahí, ahora viene, porque hay dos cosas importantes. Esto que acabas de preguntar, cómo lo activo, pero también cómo dirijo esa energía, que eso es importante. En esa misma época en la que empezamos a entender de forma superadora el funcionamiento del cerebro, surgen algunas investigaciones, originadas fundamentalmente en sus inicios con el HealthMath, el Instituto de Matemáticas del Corazón, que empezó a descubrir que en el corazón hay estructuras neuronales. Por eso le llamaron el pequeño cerebro del corazón. Unas 40.000 neuronas que se van conectando, pero que funcionan y se activan por la emoción. Entonces, empezamos a entender de que finalmente la activación emocional derivada del corazón orienta la energía. Es decir, por poner un lenguaje simple, tristeza y alegría, por ejemplo, o otro tipo de sentimientos.
yo te quiero, perdón, no es una declaración, yo te quiero, entonces emocionalmente dirijo no solamente la emoción, sino mi energía del pensamiento que estoy pensando en ti. O de alguna manera también podemos pensar, y voy a un ejemplo un poquito más amplio, un emprendedor que de alguna manera sueña su emprendimiento, yo puedo, empieza a generar redes neuronales en torno de su sueño emprendedor. Y esas redes neuronales en torno a su sueño emprendedor activan emociones. Por eso el emprendedor se emociona con su proyecto. Claro. Pero además esa emoción no solamente le provoca a él más y más redes neuronales, sino que expande en su entorno energía de pensamientos dirigida por esa emoción que hace que su equipo, sus vinculaciones, empiecen a tener una conexión con él en el emprendimiento. Es verdad, acabamos de hacer una nota esta mañana y nos encantó, y todo el equipo me encantó, qué lindo que fue. Correcto. Y a lo mejor uno puede estar cansado, puede estar, como en este caso, sin dormir, pero es esa adrenalina que te genera fuerza, que te genera ganas, que te activa. Totalmente. Ahora, has preguntado antes algo que me parece importante decirlo adicionalmente a lo que acabo de explicar. ¿Cómo activo? ¿Cómo lo activo? ¿De qué manera lo activo? Justamente hay un concepto que yo he desarrollado en un último material que he publicado que se llama hemoenergía, emoción y energía. Hay que lograr, entrenamiento mediante, lo que se denomina un estado de equilibrio emocional y energético. ¿Cómo se logra esto? Yo debo activar, corazón mediante, emociones positivas. Porque esas emociones positivas inciden en el cerebro. Porque hay un canal de conexión del cerebro del corazón con el cerebro que tenemos todos arriba del cuello, y esa conexión influye mucho más del corazón al cerebro que del cerebro al corazón, que también, pero es mucho más la influencia que incluso al activar desde el corazón estructuras neuronales en el cerebro, produce hasta un efecto interior. ¿Cuál es el efecto interior? Genera la activación de hormonas y neurotransmisores asociadas con ese estado hemoenergético de equilibrio, ese estado hemoenergético de bienestar, ese estado hemoenergético de objetivos positivos. Claro, y activa incluso hasta cuestiones de salud y de felicidad. Claro, pero vivimos en un momento muy importante de la sociedad y en este caso de nuestro país, y hay que ver cada cual las condiciones, ¿no? Porque a veces la angustia, a veces desde todos los órdenes de la vida, ¿no? Desde la soledad, desde lo económico, desde lo social. Entonces, hay que tener la fuerza, la inteligencia emocional, debería decir. Inteligencia, yo diría algo más, la inteligencia hemoenergética. Que incluye lo emocional, pero no solo. Ahora, lo que acabas de decir del contexto de dificultad, contexto de complicación, que no solamente es del país, que también, sino que es del mundo en este momento que estamos transitando en el mundo con perspectivas de guerras y demás. En esto yo te voy a decir lo mismo que decía en la época del COVID. Y lo mismo que trabajábamos a distancia, por cierto, con entrenamientos en aquel programa que le llamábamos Cuerpo en Cuarentena, Cerebro en Libertad. ¿Qué significa esto? Significa que tienes que tamizar los estímulos que incorporas a tu cerebro para que sean aquellos que le benefician al cerebro. Porque si te pones frente al televisor y ves solamente la cantidad de bombas que se tiraron y te permaneces en el sillón apoltronado repitiendo y repitiendo el estímulo de bombas en el cerebro, por más que sean reales, pero eso te está afectando. Claro que sí. Yo tengo un término en esto que se llama negativización del cerebro. Ahora, cuando tu cerebro está negativizado, honestamente todo lo ves más negrito, más oscuro, más negativo. Consecuentemente hay que proteger aquello que son las estimulaciones negativas. Alguien siempre me pregunta, pero también las experiencias te afectan, y si tienes una experiencia mala, es una experiencia mala. Es cierto,
Pero te reitero la frase, la experiencia no es lo que te ocurre, la experiencia es lo que tú haces con lo que te ocurre. Esto significa yo puedo reinterpretar la experiencia en un aprendizaje. A ver, hay un ejercicio... a eso iba, ejercicios, herramientas. Muy concreto para este punto específico, y si quieres para otros también después lo podemos ver, que se llama resignificación de experiencias negativas. Dentro del programa que hoy ya le llamamos NeuroQuantum Brain Gym, es decir, le incorporé toda la parte cuántica, lo que pedimos a toda la gente es que a última hora del día, previo al sueño, incluso diría en la cama o sentadito al lado de la cama, hagas una meditación que incluya en meditación visualizar las experiencias negativas que has tenido en el día y transformarlas en aprendizaje. Ajá. ¿Qué logramos con esto? Logramos que las experiencias negativas no te negativicen el cerebro porque las transformaste en aprendizaje, y además, por ser un aprendizaje el que incorporas, es un aspecto positivo. Eso es un tema importantísimo. Te puedo decir todas las preguntas que me caen a partir de esto. Incluso muchos de los alumnos míos me dicen ante lo que yo digo ahí, pero yo a los 10 años tuve una experiencia negativa y no es de hoy. Ahí yo te diría lo siguiente. Hay un ejercicio que se llama resignificación histórica. ¿Qué significa esto? Te va a llevar más tiempo, pero es en un momento en que tengas el tiempo suficiente, resignifiques las historias que has tenido, incluso en edades tempranas. ¿Para qué? Para que eso no haya quedado como lastre en tu memoria, negativizando, aunque no te des cuenta muchas veces, porque muchos de los comportamientos nuestros, por ahí no somos conscientes, pero vienen de la historia en que algo te pasó. ¿A vos o a todo el linaje? Yo he tenido casos incluso de situaciones históricas muy complejas en personas que hubo que trabajarlas con mucha mayor intensidad que lo habitual. Pero quiero decir, sirve el ejercicio para esto. ¿En qué quiero transformar a las personas? Hecha la resignificación histórica, que limpian de influencia negativa toda su impronta del momento, lograr que cada uno de nosotros, ante cada circunstancia de experiencias, vivencias que vivas, hagas una resignificación instantánea. Sería genial. ¿Qué significa esto? Lograrlo. Alguien que te agrede en la calle, alguien que te provoca algo, instantáneamente debes transformarlo. ¿Por qué? Porque no vale que digas, la culpa es de él que me agredió. No. Pero a ti te queda el tema. Claro. Él le quedará, no le quedará, es problema de él, pero en tu caso te queda, y eso es lo que hay que resolver. Perfecto. Hay muchas emociones que manejamos a través de esto, ¿no? Y a través de las neurociencias cuánticas y de uno y del entorno. Hay muchas cosas que hay que aprender, reaprender. Por eso es tan importante esto que decís, ¿no? De trabajar, ejercitar el cerebro con pensamientos positivos, con cosas que te gusten. O sea, está bueno que te vivas donde te gusta vivir, que trabajes lo que te gusta trabajar, que estén con quien quieres estar, porque eso te da placer, sin evitar que pasen después, ocurran cosas. Ahora, pero bueno. Un tema que no puedo dejar de mencionarlo, porque la verdad que para mí fue un descubrimiento muy importante y muy reciente, por cierto, que tiene que ver cómo funciona el cerebro y cómo funciona el cerebro en la era cuántica que estamos transitando. En primer lugar, decir lo siguiente. Cuando yo tengo intención de algo, y a mí me ocurrió experiencialmente, yo he vivido ese proceso, y puedo relatar el ejemplo, de hecho lo he publicado en algún libro. Cuando uno tiene una intención a la que unes tu emoción para el logro de algo, coherente, emocional y energéticamente, lo que estás haciendo es enviando un mensaje. Y cuánticamente hay una explicación. Estás enviando un mensaje al campo cuántico de infinitas posibilidades, con lo cual estás asociando tu intención energéticamente coherente con una de las posibilidades del campo cuántico. Yo he vivido esa experiencia, hasta en algún momento me gustaría ver casos concretos sobre este tema. Y más aún, te voy a decir uno de los últimos descubrimientos también sobre el funcionamiento del cerebro que me parece apasionante porque tiene que ver con lo cuántico. Esto derivó de unas investigaciones iniciales de la Universidad de Rice y la Universidad de Michigan,
que luego la hemos trabajado. De hecho, estuve discutiendo, dialogando, investigando sobre este tema. ¿Qué es lo que se denomina hoy día neuroplasticidad anticipatoria? Explico. El cerebro es neuroplástico. Cualquier estimulación, cualquier aprendizaje, cualquier experiencia, cualquier vivencia estimula una conexión neuronal. Se va modificando. Se va modificando el cerebro. Pero esto es lo que nos decíamos, y es así que ocurre cuando la era de las neurociencias. En la era de las neurociencias cuánticas se ha descubierto, insisto, con esas investigaciones que acabo de mencionar como origen, que el cerebro en momentos de sueño profundo, lo que se llama etapa REM, de rápidos movimientos oculares, se activa independientemente de estimulación, aprendizaje, experiencia, vivencia. Se activa sin nada que ver con lo que previamente al sueño has estado trabajando, razonando, pensando. Se activan autónomamente y está absolutamente demostrado en laboratorio esto. Por eso se le llama neuroplasticidad anticipatoria. ¿Y con qué tiene que ver? Lo que se ha demostrado es que se van generando anticipadamente redes neuronales que tienen que ver con lo que vas a necesitar como estructura de conexiones neuronales el mes que viene, dentro de 2 meses. Tu cerebro activa conexiones neuronales anticipando lo que vas a necesitar en el futuro próximo o mediano. Pero yo sé que esto que estoy diciendo, yo sé positivamente que esto estoy diciendo no solamente es fuerte, sino que sin el conocimiento explícito de la investigación que lo demuestra, a veces cuesta un poquitito aceptarlo esto. Por eso pongo sobre la mesa mi credibilidad sobre el tema, porque además participé en las investigaciones en este sentido. Pero además, en muchos casos, nos ocurre esto. Y nos ocurre, y a veces no somos conscientes que nos ocurre. ¿Por qué en determinado momento de tu futuro tomas una decisión X de la cual no habías pensado antes nada? Es que fue tu cerebro que te preparó para eso. Ya lo venía pensando. Ese es uno de los temas que no podemos anticipar. Tu cerebro se anticipa, independientemente de tu consciente racional. Ahora, el estudio que viene inmediatamente a continuación es ¿qué estimula tu cerebro si no es la experiencia, si no es la vivencia, si no es el aprendizaje, si no es lo que te pasó antes? ¿Qué es lo que estimula a que de alguna manera puedas decir que es la razón o la explicación o la estimulación por la que autónomamente tu cerebro se activa? Y ahí viene la explicación cuántica. Tu cerebro, independientemente de tu razón, se conectó cuánticamente con tu campo cuántico. Y eso, transformado en un ejercicio práctico concreto, que es uno de los últimos ejercicios que he puesto en mi nuevo programa de entrenamiento cerebral, es que tu intención, emoción, incluida, coherente, emoción y energía, con la que vas incluso a dormir solo con la intención de logro de tal cosa, actúa generando en tu cerebro, sin que seas consciente, redes neuronales que se van asociando con el logro en tu futuro próximo de aquella circunstancia. Yo viví un hecho exactamente así, por lo cual estoy no solamente convencido, sino puedo demostrar que esto ocurre. En definitiva, lo que quiero decir es que la nueva era de la neurocuántica aplicada, o la neurociencia cuántica aplicada, es una era apasionante que ya está entre nosotros y que ha generado un cambio sustancial, no solamente en la investigación y los estudios de neurociencias cuánticas, sino también en las aplicaciones a todas las profesiones, definitivamente. Entonces, creo que a partir de esto y de un sinnúmero de otras ejercitaciones, experiencias, investigaciones y prácticas que podemos hacer, creo que es una era totalmente diferente de la que hemos vivido hasta... Quizás sea una revolución, ¿no? Es lo que se denomina, es la revolución cuántica. Definitivamente es la revolución cuántica. De hecho, uno de los últimos títulos de un libro mío es Revolución Cuántica. Por eso, efectivamente. Y en esta longevidad que se ha extendido del ser humano, mucho tiene que ver también... A ver, ¿me estás investigando por algún lado? Porque yo terminé los borradores de un libro que se llama Rejuvenecimiento y Entrenamiento Cerebral.
cómo llegar a 100 años. Ay, tengo el adelanto. Lo tengo terminado el borrador, falta todavía. Escuchando detenidamente lo que vas exponiendo, uno puede entender que tenemos herramientas para ir más allá de lo que nos está sentenciado, por así llamarlo, absolutamente, ¿no? Y también de la importancia de la palabra y del pensamiento, inclusive a los más pequeños. Sí, más allá de hacerles pensar que son importantes, que tienen que hacer lo que les gusta, darles valor, ¿no? Totalmente. Porque eso es lo que queda reflejado en el cerebro. Y obviamente, para hablar horas con el doc, pero... Si hablas de los pequeños, disculpame, tengo que poner una frase ahí, si hablas de los pequeños, hay que entender que ya la enseñanza enciclopedista no existe más, no es posible seguir con esto. Claramente. ¿Por qué? El conocimiento de la humanidad se duplica cada año y medio. Totalmente. Un chico que está en la escuela 5 con la años, currículum tradicional, o la secundaria otros 5 años, o la universidad, y no podés seguir con el incorporar de memoria el conocimiento del libro del profesor o de la biblioteca del profesor. Yo siempre digo, no se queden con la lectura de mi libro ni mi clase. Utilicen el libro y la clase para crear conocimientos a partir de ciertas metodologías que de alguna manera sirven para este tipo de cosas. Tenemos que aprender a crear conocimiento. Totalmente. No a guardar el conocimiento adquirido de quien generó algo en su momento. Genial. Seguimos con más, porque tenemos un montón de preguntas, así que en este bloque cerramos un poco lo que quisimos desarrollar, que era lo que tiene que ver con las neurociencias cuánticas, pero hay muchas de las emociones. Hablar de la tecnología, hablar de lo que pasa con el cerebro y la tecnología, hablar de los miedos. ¿Para la próxima? Totalmente, de acuerdo.